Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera una vez más para que compartan, bueno, conmigo, pero también con nuestro invitado, que ya lo voy a presentar. Y como siempre vamos a hablar de la actualidad, de distintas materias, que algunas de ellas que han hecho un terremoto muy fuerte en el país y que muchísimos están interesados en saber qué pasa, qué va a pasar, por qué pasó, en fin. Hay tantas cosas que suelen ocurrir cuando ocurren estos casos, que por lo mismo hemos invitado a esta entrevista de hoy para ustedes a don José Antonio Gómez. Don José Antonio Gómez es abogado, exministro de Justicia y exministro de Defensa Nacional, y además fue vicepresidente del Senado. Lo tenemos en nuestros estudios y lo saludamos. José Antonio, abogado, muchas gracias por atender esta llamada y venir a la Radio Agricultura, que la están escuchando en muchas partes de Chile. No, muchas gracias, Alejandro, por esta invitación y mucho gusto de poder conversar contigo nuevamente después de tantos años. Después de tantos años, pues, pero uno siempre recurre a personas que uno sabe que las preguntas o los temas los puede, ¿cierto?, entender, comprender y así traspasarle a nuestros auditores lo que está pasando, digo yo. Algo está pasando y por supuesto que mucha gente se pregunta, se dice, a veces conversan, se juntan. Y vamos directo al grano con uno de los casos que ha dado vuelta durante ya casi 2 semanas, porque partió la semana anterior, después la que pasó, y tenemos el caso Audios. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve este caso, abogado? Bueno, Alejandro, creo que es un caso complejo, muy difícil, que tiene probablemente muchas aristas que todavía están ocultas, y creo que hay algo que no le hace bien al país, que estas cosas salgan de a poco. Si hay temas, aunque sean 700.000 páginas, el Ministerio Público tiene los medios tecnológicos como para apurar la revisión de lo que aparece en ese audio o en esas conversaciones a través de los WhatsApp. Y creo que deberían transparentar rápidamente todo, porque no puede seguir el país viviendo con cosas que aparecen de repente. Además, la Fiscalía toma la decisión cuando esto aparece en lo público, porque es curioso, deberían hacerlo con lo que tienen, iniciar las investigaciones. Y además creo que hay otro tema que me parece muy complejo, que aparezcan conversaciones con los fiscales. Sí. Tanto el fiscal nacional como la fiscal Parra, que es la que está investigando a Hermosilla. Y se diga por parte del Ministerio Público que eso no afecta su independencia. Bueno, primero, no tenemos por qué creerlo. Entonces debieran transparentarse las conversaciones que tenían estos fiscales con Hermosilla. Yo pregunto, y no creo que cualquier abogado de Chile tenga la posibilidad de comunicarse tan rápidamente con los fiscales en determinados momentos. Entonces creo que es también importante que se transparenten esas cosas para la tranquilidad de todos los chilenos. Sí, porque la verdad es que también eso llama la atención, provoca más comentarios de los que ya hemos venido escuchando desde que partió esto. Mucho comentario y dudas, porque vuelvo a decir, yo no tengo por qué desconfiar de la gente, pero tampoco tengo por qué confiar si no tengo los antecedentes. Entonces aquí hay que transparentarlo, y creo que eso debiera hacerlo el Ministerio Público para aclarar dudas. Eso es vital. ¿Y esto puede generar una causal de inhabilidad? Depende para ellos. Claro, depende del tenor de las conversaciones. Puede ser que hayan tenido una relación, como lo dice la declaración de la Fiscalía o lo leído en los medios, que tenían una relación por el caso del sacerdote O'Reilly. Sí. Entonces, claro, los abogados pueden tener a lo mejor estas comunicaciones abiertamente y no haya ninguna razón de inhabilidad. Pero para eso, para que haya confianza en la opinión pública, hay que saberlo. Hay que saberlo. Ahora, ¿y qué le parecen los dichos del presidente
Gabriel Boric, porque eso también ha generado un alboroto por distintos lados. A la persona que está en el suelo, uno no patea, dice. Cambio de todos los ministros después de que hay... o sea, los ministros, después de lo que dijo el presidente y de lo que han comentado algunos, los ministros cambiaron un poco el tono. Alejandro, la primera reacción que uno tiene, yo soy abogado, sí. La primera reacción que uno tiene es que existe algo fundamental en Chile, que es el principio de inocencia. Sí. Sea el criminal más terrible que uno conozca, pero mientras no haya una sentencia, esa persona no es culpable. En este caso particular, lo que ha pasado es que lo formalizaron, lo mandaron a prisión preventiva, pero está en proceso de investigación. Entonces, que el presidente de la República o ministro del Interior o de Justicia se refiera al caso individualmente y particularmente, a mí me parece, y así lo han dicho todos los analistas, constitucionalistas, me parece un error, porque el tema no está zanjado y porque, en segundo lugar, uno, presidente, puede opinar en general, podría haber dicho, sí, me parece bien que las personas que tienen redes o son poderosos, etcétera, cumplan las leyes como todos, pero decirlo directamente respecto de un imputado me parece complejo, que es un error, y además que lo normal es que las instituciones públicas o el Estado en su conjunto respete las facultades de uno y otro. Por eso que creo que una opinión política general no habría sido problema, pero en particular, como se dijo, yo creo que fue un error. Ahora, ¿cree que las críticas de Hermosilla comparando al gobierno con matones podrían tener un impacto en la percepción pública de lo que es la independencia judicial en Chile, abogado y exministro? No creo. Creo que es normal que el abogado defensor ocupe los medios que la ley y los medios de comunicación que se lo permitan opinar. Pero no creo que eso cambie el giro de la investigación. Finalmente aquí hay antecedentes y todos hemos escuchado los audios. Hay situaciones que aparentemente tienen una vinculación que no es lo regular, pero no creo que declaraciones de este tipo produzcan grandes giros en el proceso y en la investigación. Lo que sí produce yo lo he dicho, que te caiga un camión encima, ¿sí? Eso sí que es complejo, porque ya la opinión pública tiene condenado al personaje, y más encima las primeras autoridades opinan también de que se ha comprobado, como dijo algún ministro, los hechos. Me parece que eso sí que es complejo desde el punto de vista de el proceso investigativo, porque los jueces no son personas que no vean y escuchen lo que pasa en el medio. Entonces por eso que creo que la declaración de las autoridades no fue acertada. No fue acertada, y puede que no pase, pero quizás mucha gente se podrá estar preguntando, bueno, ¿y si el juicio lo gana el abogado de Hermosilla, o sea, su hermano? ¿Cómo queda el presidente de la República después de lo que dijo? Delicado también, pues, ¿no? Muy delicado. Yo no estoy diciendo que va a pasar, pero mucha gente que ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa si? Ahí queda complejo, ¿no? Bueno, en un caso judicial uno gana o pierde, o sea, no necesariamente porque las pruebas hoy día digan que es culpable es lo que va a pasar al final. Y creo que para el presidente sería complejo, y para los ministros que opinaron sería complejo que eso pasara, pero además no me cabe duda que va a venir una indemnización de perjuicio gigantesca si eso pasa, porque efectivamente escuchó todo el país, fue en un acto público. Entonces, claro que es una situación que deja mal parado a la institucionalidad, que en el fondo es lo que uno tiene que respetar. O sea, hizo bien Juan Pablo Hermosilla al decir justamente lo que usted acaba de decir con respecto a la institucionalidad, que no fue conveniente que el presidente haya ocupado, digamos, el tema. Yo creo que el presidente habla de todo,
en distintas circunstancias. Pero si uno pone el símil de lo que pasó con las platas de estas corporaciones, él mencionó la situación en general. Dijo, ningún sinvergüenza va a trabajar en mi gobierno. Pero no dijo tal persona que es un sinvergüenza va a tal cosa, claro, que fue la diferencia que se produjo acá. Claro. Entonces, por eso digo, uno puede tener una opinión política sobre hechos, pero no puede, en mi opinión, irse directamente a la persona que está siendo enjuiciada, porque además todavía no es condenada. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cree que cómo evalúa, digamos, o qué implicancias legales podrían tener la afirmación de Hermosilla de que en definitiva, ya hemos hablado una parte, pero de que el gobierno está violando principios constitucionales en este caso? No creo que se llegue a ese nivel. Entiendo que anunció un recurso de amparo, probablemente tendrá otros mecanismos jurídicos, judiciales que va a utilizar, pero no creo que lleguemos a una circunstancia en la cual pudiera decirse que el presidente está violando normas constitucionales, porque efectivamente el artículo 76 de la Constitución dice que ninguna autoridad puede pronunciarse sobre cosas que tiene otro, en este caso otros organismos del Estado, en este caso el Poder Judicial. Pero ahí no se está pronunciando respecto del resultado, ni está influyendo en la situación. Yo creo que esto tiene un efecto comunicacional muy violento. Muy violento, porque es la primera autoridad de Chile, pero no creo que se produzca ninguna situación jurídica. En el derecho puede pasar cualquier cosa. Pero ojalá que no pase, porque ya sería otro tremendo. Claro, sería otro problema. Pero en el derecho puede pasar lo que sea. Tú sabes que cuando hay 4 abogados hay 18 opiniones distintas. Así que... estimados auditores, nos acompaña en esta entrevista don José Antonio Gómez, abogado, ex ministro de Justicia y también de Defensa Nacional. Yo quiero preguntarle, ¿cómo ve usted las declaraciones cruzadas que ha habido entre el ministro de Justicia, ya que el ministro actual, Luis Cordero, y el abogado Juan Pablo Hermosilla? Bueno, ese es otro... ¿Cómo se imagina usted que cuando hubiese estado en este caso? Yo me hubiera... A lo mejor habría opinado, pero en términos generales. Creo que ahí hay una situación un poco de contraposición muy personal, porque el abogado Hermosilla dice que el ministro habló peyorativamente de su trabajo, entonces creo que... Y el mismo ministro de Justicia ha ido cambiando de opinión, entonces... Creo que le faltó prudencia. Sobre todo cuando uno está en esos cargos, tiene que ser súper prudente en la forma que expresa las cosas, porque es la autoridad que se relaciona con la Fiscalía, con el Ministerio, con el Poder Judicial. Entonces, creo que ahí cometió también un exceso en sus palabras, pero entiendo que ha ido corrigiendo también su postura. Sí, tanto él como la ministra Toá y otros más, que está bien que lo hagan, porque es mejor que se vaya mejorando, digamos, y valga la redundancia, cada una de las partes en su manera de hablar y de entender lo que está pasando, para que la gente, los que estamos en el día a día en todas partes, vayan entendiendo qué pasó. Y aquí una nueva pregunta: ¿cómo ve usted a lo que llegó Hermosilla, Luis Hermosilla? Es difícil. Primero, esto se conoce porque una persona, abogado, participante, entrega las grabaciones, finalmente va al Ministerio Público, se produce todo esto. Pero en el ámbito de las relaciones personales que se producen en la sociedad, hay unos que tienen mayor capacidad de conexiones, que de por sí eso no tiene por qué ser irregular. Yo puedo ser conocido, amigo o tener una relación con otros. Pero lo que aquí se ve es que hay
situaciones que son visos de delitos. Por ejemplo, y además digo que necesito una caja negra para realizar operaciones frente a funcionarios públicos, o reconozco en la misma grabación que es delito. Eso es muy complejo. Ahora, todo eso genera este estallido gigantesco de lo que se conoce el caso Audio, y van surgiendo estas aristas que no sabemos hasta dónde van a llegar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer, abogado, una muy breve pausa. Nuestros auditores se mantienen en la sintonía porque volvemos en un instante. Espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy con don José Antonio Gómez, abogado, exministro de Justicia y también exministro de Defensa Nacional. Además, fue vicepresidente del Senado, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Echa de menos también el Senado, no? No. Usted sabe que a muchos que yo le pregunto me dicen lo mismo. No se pasa bien. No, lo que pasa es que a uno le tiene que gustar el área del Parlamento. Sí. Pero yo he estado toda mi vida en lo ejecutivo. He sido subsecretario, ministro, concejal, alcalde subrogante. Entonces, de repente de ahí me fui a un lugar donde se debate mucho, se habla mucho, pero es lento. Entonces no lo he hecho. A mí me gusta lo ejecutivo, esa es la realidad. Bueno, me gustaría saber qué piensa usted, cómo evalúa la gestión del gobierno en materia de seguridad, que ya estos últimos días, estas últimas semanas ha sido tremendo, porque 10 asesinatos en una semana, otros 10 en otro. Entonces, ¿qué dice usted? Alejandro, antes de eso, yo quisiera decir que el tema de seguridad es de tal relevancia que el Estado en su conjunto, todos, debiéramos estar preocupados de organizarnos de manera tal de que seamos lo suficientemente fuertes para que no ingresen las bandas criminales, para no tener los niveles de violencia que hoy día estamos viendo. Yo creo que el gobierno ha hecho el trabajo de hacer aumentar los recursos en materia de seguridad. Ha intentado sacar leyes en materia de seguridad. Ellos señalan que son 44 leyes que han aprobado en este periodo. Han hecho planes de seguridad, Enjambre, Comuna Segura, o esto de la calle, que es el tema de los homicidios, planes de seguridad en contra del de las organizaciones criminales, migraciones, etcétera. Pero la realidad, a lo que nos enfrentamos en realidad, es que la situación no cambia. Entonces yo creo que el gobierno se estancó, que no ha tenido la fuerza ni la decisión de buscar otras formas de operar en contra de estas organizaciones criminales. ¿Y cuáles serían las otras formas, abogado? Bueno, yo conozco, como decía anteriormente, el Estado muy interiormente. Y tú sabes, Alejandro, que es muy difícil la cooperación y colaboración entre las distintas instituciones. Entonces, cuando tú tienes un Estado fragmentado frente a esto, que yo creo que aquí podemos decir que estamos frente a un proceso de guerra, de verdad, porque la delincuencia que tenemos hoy día metida en el país, lo que está tratando de hacer es coaptar barrios, integrarse en dominar las cárceles, se va a meter en el sistema financiero, corromper a funcionarios del estamento público. Entonces, en este instante, la forma, en mi opinión, es hacer lo mismo que se hace cuando uno está en el Ministerio de Defensa y está en una crisis, que es en dictar la norma para que se pongan todas las fuerzas militares bajo el mando del Estado Mayor Conjunto. Cuando a mí me tocó estar en el Maule el 2017 por los incendios, el Estado Mayor Conjunto recibe la orden y todas las fuerzas, las tres ramas de las Fuerzas Armadas entregan su material para que este conductor
sea el que determine dónde van los aviones, los soldados, los elementos que se requieren de la sociedad. Entonces, yo lo que he planteado, y que lo secundó la senadora Bodanovich en su momento, y que le trajo mucha crítica, porque según todos se está ninguneando el liderazgo del presidente, que es exactamente lo contrario a lo que estamos diciendo. Sí. ¿Qué es lo que creo yo que es vital para este combate? La creación de un Estado Mayor Conjunto de Seguridad. ¿Qué significa? ¿Que parece una organización burocrática? No, significa que ese Estado Mayor Conjunto de Seguridad lo lidera el presidente de la República, porque es el único hoy día que tiene el mando y la capacidad de ordenar que las cosas que voy a decir se puedan hacer. Segundo, lo integra el ministro del Interior, con los 2 subsecretarios vinculados al tema, el Ministerio de Defensa, con el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, más los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo integra el Ministro de Justicia, con Gendarmería, Registro Civil, que son las organizaciones que pueden vincularse a este tema, el Ministro de Hacienda, porque se requiere, y la jefa de presupuesto, porque aquí hay que discutir presupuestos, recursos, Sí. y adicionalmente el Ministerio Público también en esta estructura que es el nivel de decisión política del trabajo que hay que hacer inmediato y con mirada futura. ¿Incluyó también a Carabineros Investigaciones? Por supuesto, con el Ministerio del Interior están incorporados Carabineros, PDI. Esa idea significa que en ese lugar se va, por ejemplo, a planificar lo que es el desarrollo de las actividades que requiere el Estado para combatir la delincuencia en, por ejemplo, las leyes. ¿Qué problema tenemos hoy día con que tenemos 44 leyes, que tenemos una dispersión en la decisión de cómo se toma, cómo se le da las urgencias a las leyes en el Parlamento? Tú tienes que tener concentrado y definir, esta es la ley que necesitamos, inteligencia, el Ministerio de Seguridad, le vamos a dar las prioridades. Y como está el presidente mandando ahí, no hay ni un otro ministro o institución que nos vaya a responder a ello. Ya. Tú avanzas en eso. Por ejemplo, cárceles. ¿Necesitamos cárceles? Sí. ¿Cómo las vamos a construir? ¿Dónde las vamos a construir? ¿Cuánto cuesta? Señor ministro de Hacienda, su director de presupuesto, necesitamos estos recursos y le damos la prioridad. En ese análisis se hace en este estado del conjunto en que están las autoridades más importantes. Y en un segundo piso está todo lo que es el trabajo operativo. Y básico y fundamental es que en ese trabajo operativo esté la inteligencia. Me refiero a los servicios de inteligencia. Carabineros, PDI, ANI y servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Ese elemento permite que tú tengas analistas especializados respecto de determinados crímenes, crimen organizado, robos, delitos sexuales, delitos económicos, de corrupción. Tú tienes áreas especializadas. ¿Y qué significa? Que al tener a esta inteligencia trabajando juntos, tú tienes las bases de datos de otras instituciones que requiere. Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, UAF, aduana, Gendarmería, con el trabajo de inteligencia que hay que hacer ahí al interior de las cárceles, pero en serio. Entonces, cuando tú tienes a todo ese equipo trabajando, diseñando, pensando, va a cumplir tareas que son relevantes. Por ejemplo, hace unos días atrás se produjo un allanamiento en La Pintana. Sí. Un gran allanamiento. Pero se produce después de los homicidios. Este trabajo es previo a la comisión del delito. Es el análisis, es el conocer los antecedentes. ¿Y por qué es tan relevante que esté el Ministerio Público? Porque cuando hay esta posibilidad de que el Estado esté trabajando en esta línea de poder, va a llegar a información que va a requerir intervención telefónica, va a requerir allanamiento, va a requerir pago de informantes, agentes encubiertos, y eso lo tiene que pedir el Ministerio Público como autorización al Poder Judicial. Entonces tú tienes un Estado que trabaja, pero en toda la línea, en todos los antecedentes con la base de datos. Y perdona que me extienda, pero no hay problema. ¿Por qué es tan relevante esta fórmula? Porque cuando uno es ministro y recibe los informes de inteligencia de las distintas organizaciones, tú te das cuenta que son parcelados, que hay información que no se comparte, que no hay un análisis común. Entonces, no puedes atacar al crimen organizado en los niveles que están entrando en Chile de una forma
fraccionada. Y el único que tiene el poder y la facultad de decirle a todos que hagan la pega de esta manera es el presidente. Cuéntame una cosa, abogado. ¿Y a qué atribuye usted el que este grupo se haya ya tirado, pero con camas y petacas, como se dice en buen chileno, en todas partes del país? Y está ocurriendo lo que ocurre, muertos en una semana, en la próxima, en fin. ¿Te refieres a la criminalidad? Sí, a la criminalidad. Mira. Porque incluso hasta niños chicos. Sí. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que vivimos en materia de inseguridad, tanto en los niveles de victimización como en percepción de delincuencia, que llegan al 28, y tanto, y la percepción a más del 90% de que ha aumentado la delincuencia, es porque hay una criminalidad hoy día que era desconocida para nosotros. Sí. Todos dicen que los delincuentes chilenos eran individualistas, trabajaban solos. Por lo tanto, y cuando asaltaban una casa intentaban no matar a nadie, o los asaltos. Pero la delincuencia que tenemos hoy día es violentísima. Es una delincuencia que viene del exterior. El Tren de Aragua, todas estas organizaciones. Entonces vemos, por ejemplo, portonazos con niños en los autos, vemos niños que fallecen a raíz del control que pretenden hacer de los barrios, entran a las casas y disparan y matan. Entonces, tenemos una criminalidad muy compleja. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando los estados son débiles, los delincuentes de organizaciones de este nivel van penetrando esos estados. En Ecuador se demoraron 5 años estas organizaciones criminales en penetrar el Estado. Y Ecuador está en las condiciones de seguridad que está hoy día a raíz de que nunca se puso esta muralla que era necesaria poner para evitar que estas organizaciones lleguen. Por eso que tenemos este problema, porque han ido entrando y seguirán entrando mientras nosotros no hagamos lo que hay que hacer. Otro caso, un venezolano que lo tuvieron preso, salió en libertad, inmigrante irregular, salió en libertad, cuando deberían haberlo expulsado, porque era la lógica de ese minuto. Volvió a cometer otro delito, lo volvieron a llevar a la cárcel, llegaron a un acuerdo, lo dejaron en libertad, deberían haberlo expulsado. La opinión entre los migrantes y el abogado del Ministerio del Interior eran divergentes, ambos dependen del mismo ministerio. Entonces, cuando el Estado está fraccionado, trabajando de maneras incoordinadas, nos pasa esto. Cuando ingresan por la frontera los migrantes irregulares que vienen a cometer delitos, también es un problema, porque nosotros deberíamos hacer el seguimiento de esas personas. Un grave problema que tenemos, Alejandro, tiene que ver con que cuando ingresa un migrante a Chile, ya no lo puedes devolver, porque en la frontera no te lo aceptan. Ni los bolivianos ni los peruanos dicen, usted se equivocó con el problema, y ahí lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Y los migrantes lo saben, que los ponen a disposición de carabineros. Carabineros los lleva al cuartel, les da comida, les pone una frazada porque tienen frío, y después los llevan al control de detención, el control de detención lo dejan citado y nunca más sabes de eso. Entonces, yo propongo algo que es súper, diría, disputado o que tiene problemas desde el punto de vista de la opinión de otros, que nosotros deberíamos hacer lo que hacen todos los países del mundo cuando tienen problemas de migración, poner centros de retención de migrantes. Entonces, tú llegas, migrante, y los dejas en el centro de retención hasta que tengas la certeza de que le puedes regularizar su entrada, o si es una persona que tiene antecedentes penales, lo expulsarás de vuelta. Entonces, porque si no, nos pasa que el migrante llega, lo citan y no apareció nunca más. Y eso es lo que nos está pasando hoy día con los criminales que han llegado a través de esta migración. Debo decir que yo no estoy de acuerdo con creer que la migración es la responsable de los delitos, pero sí tenemos que tomar alguna medida que sea efectiva, y hasta ahora nos ha costado mucho. Hasta ahora nos ha costado mucho, nos dice José Antonio Gómez, abogado, ex ministro de Justicia, de Defensa y además vicepresidente del Senado. Estimados auditores, esta es la entrevista para ustedes. Vamos a hacer una segunda y breve pausa y ya regresamos. Espérenos, manténganse en la sintonía de la Radio Agricultura.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista para ustedes, junto al ex ministro de Justicia, de Defensa Nacional, vicepresidente del Senado, don José Antonio Gómez. Hemos hablado ya del caso Hermosilla, audios, pero también hemos tenido presente el tema de la seguridad, que no es primera vez, incluso en este programa, lo hemos también tenido en otros. Pero yo quisiera preguntarle, abogado, si el plan que usted acaba de presentar, digamos, y que todavía no pasa nada, ¿cierto? Plantea también ingresar o que participen algunas instituciones o bien cooperación de otras lugares, por ejemplo, qué sé yo, los empresarios, los alcaldes y gente de este tipo de trabajo también. Sí, Alejandro, esta idea tiene varios estadios. Uno, que es el nivel político que señalaba; dos, el nivel operativo con la inteligencia y el organismo. Y en este nivel operativo hay que preocuparse de tener especialistas en crimen organizado, delitos comunes, delitos de corrupción, económico. Hay un diseño que va en función de que en lo operativo estemos preocupados de lo correcto, de lo que hay que hacer. Ya. Y luego hay una tercera pata en este plan que tiene que ver con lo siguiente, que es la necesidad de incorporar a otras instituciones que son relevantes en el conocimiento de los temas delincuenciales. Por ejemplo, los gobernadores, los alcaldes, los empresarios. Los empresarios le acaban de presentar al gobierno un plan de 20 o 30 medidas, que fue Rosario Navarro, que es la presidenta de la SOFOFA, en el cual ellos manifiestan su disposición a colaborar en el combate contra el crimen organizado. Ya. Súper importante, porque ellos saben dónde hay dinero, por qué se produjo un aumento explosivo de recursos. Entonces, cuando existe toda esta línea trabajando en concordancia, tú vas a recibir información de distintas áreas. Los alcaldes tienen información de sus comunas y por lo tanto es importante incorporarla para este análisis. Bueno, los gobernadores que tienen recursos para materias de seguridad también. Y ese es otro punto que es indispensable, Alejandro, que exista este Estado Mayor Conjunto de Seguridad. La dispersión en el uso de los recursos en seguridad es gigantesca. Los empresarios, Rosario dijo en una radio que estuvimos juntos, dijo que el costo de la delincuencia para el empresariado, el sector privado, es del 3,5% del PIB, que es una brutalidad de plata. Sí. Pero adicionalmente el Estado invierte una cantidad gigantesca de recursos, pero lo hace disperso. Entonces la alcaldesa de La Pintana, que está desesperada por la situación que tiene, le está construyendo una comisaría a Carabineros. Por otro lado, le entregan a otra municipalidad motos o vehículos. Entonces, el tema de los recursos, lo que uno debería hacer es decir, esta cantidad de recursos tengo, en este análisis que digo yo, el nivel de decisión política, es decir, estos recursos los vamos a destinar a esto, vamos a revisar la situación de seguridad de todos los municipios de Chile y no le vamos a entregar por gotas, como se está haciendo ahora a través de proyectos que se declaran desiertos y que se demoran y se siguen demorando, sino que ¿cuánto necesita esto? En base aquí, a los análisis de inteligencia, a los análisis de infraestructura, tú podrías de verdad tener una acción en este caso del Ejecutivo, tan potente que va a tener resultados, probablemente los va a tener. Lo más importante es que la opinión pública va a sentir que tus representantes están preocupados y ocupados del problema, no con programas parciales que no han tenido éxito. Ahora, abogado, ¿y no le han respondido? ¿Se han juntado con el gobierno? ¿O simplemente todavía no pasa nada con esta iniciativa que en lo personal la encuentro extraordinaria? Buenísima.
Lo que pasa, yo lo he dicho también otras veces, cuando uno está en los ministerios trabaja como 14 horas diarias, entonces que alguien lo critique afuera le da rabia más que... Pero yo creo que en este caso hay que abrir, la mirada, hay que escuchar. Quien hizo eco de esta propuesta fue la senadora Bodanovich, que es la presidenta del Partido Socialista. Pero en vez de considerar la posibilidad de análisis, yo la verdad que la he distribuido, conversado, discutido con varios expertos y no hay nadie que me haya dicho que estamos hablando tonteras. Entonces... No, de ninguna manera, claro, sí. Porque, claro, por último uno podría decir, ya, este gallo está desubicado. No. Entonces, cuando ella plantea esto, lo que hacen es atacarla, decirle que cómo es posible que ponga en duda el liderazgo del presidente, que está haciendo esta acción de ponerse al frente del problema. Una cosa es dar opiniones, que a veces son afortunadas y otras veces son desafortunadas, como hablábamos anteriormente, y otra cosa es hacerse cargo del problema. Y tiempo atrás, Carlos Peña dijo que cuando el Estado no es capaz de asegurar la libertad de las personas, el responsable, ¿quién es? Es la primera autoridad. Entonces, yo prefiero equivocarme haciendo cosas que equivocarme no haciendo o hablando y opinando. Entonces, en mi opinión, debiéramos haber logrado que el gobierno nos escuchara, pero desgraciadamente no lo hemos logrado. Y ha pasado tanto tiempo y además la cosa no para. Ese es el problema. El problema es que no para y no va a parar. Fíjate que, Alejandro, hoy día, esto sale en los diarios, tenemos fiscales que están siendo investigados por tener relación con las organizaciones criminales. Tenemos el caso de la PDI último del asalto del Brink que tuvieron información. Tenemos una funcionaria del gobierno que tuvo que salir porque era defensora de narcotraficantes. Entonces aquí hay otra batita del tema que se me había olvidado pero que es relevante. Que tiene que ver con que como estas organizaciones criminales son tan grandes y tienen tantos recursos que son capaces de dominar el espacio institucional, tú necesitas una organización anticorrupción, pero no cualquiera. Tiene que haber un sistema, como se conoce el Departamento Quinto, o sea, que investiga al interior de las instituciones, y ahí hay que incorporar a la Contraloría General de la República, que tiene mucha información de actos de corrupción. Entonces, cuando tú tienes eso también, estás asegurando que ya no van a aparecer, pero van a ser investigados, o se van a cortar con anterioridad, no después, las posibilidades de penetración en materia de corrupción. En las cárceles hoy día tenemos varios problemas, porque todo el mundo dice, ¿cómo entran los celulares? ¿Cómo entran? Sí. Bueno, no todos los gendarmes, pero hay algunos que están vinculados a estas bandas y por lo tanto están siendo correos de este tipo y de correos de información también. ¿Por qué? Primero por el dinero, segundo por las amenazas, porque también son amenazadas las familias. Entonces, tú tienes que reformular también Gendarmería, tienes que generar este sistema de análisis anticorrupción con un organismo dedicado exclusivamente a eso, para evitar que se produzcan estas cosas. Y eso es también una tarea que tiene que hacerse coordinadamente. Yo no saco nada con que la Contraloría me investiga una municipalidad y descubre que se cometieron actos de corrupción, o que aparece la denuncia respecto de una determinada autoridad. Yo tengo que cruzarme antes. El Estado tiene que lograr, a través de mecanismos que existen institucionalmente y son legales, penetrar a esas organizaciones para evitar que cometan delitos en Chile. Vaya, es un tema que tiene muy preocupado a la gente, a la población, y a todo tipo de actividades, porque sí, hay gente que trata de llegar a las 8 de la noche a la casa, porque si no ya corre peligro, pero también en el día pasan también actos que han sido muy fuertes, ¿para qué decir por la mañana? Sí. Y ahora esto está abarcando toda la región metropolitana y otras fuera de la región metropolitana, tanto para el sur o para el norte. Entonces, me cuesta entender de que una iniciativa como la que ustedes están hablando, el gobierno como que no reacciona. No reacciona. ¿A qué lo atribuye? No lo sé, porque a mí lo atribuyo
Ujú. Es casi un tema psicológico, es decir, si me dicen que haga esto, yo, ¿por qué voy a tener que aceptar Ya. hacer lo que este señor dice? Además, es que, mira, es tan importante el tema, tan importante porque en el fondo lo que tú señalabas es verdad, ¿no? Yo hice una presentación en la Universidad Bernardo O'Higgins a propósito de este tema, doy clase en la Universidad Tecnológica Metropolitana también a propósito de este tema, y las condiciones de inseguridad son gigantescas. La gente ya no el único lugar que se siente más o menos segura es en la casa. Sí. Pero en el transporte público, en las calles, en el día y en la noche, en los lugares de esparcimiento. Entonces, es una situación muy, muy compleja. Entonces, yo no logro entender que teniendo los resultados que hay y existiendo ideas que no es una idea mía propia, es una idea que hemos discutido con varias gente, no siquiera asumir la posibilidad de ver si efectivamente es posible que pueda operar relativamente bien. Si tú analizas las páginas de las distintas instituciones, PDI, Carabineros, Ministerio Público, etcétera, ves que todos tienen las mismas áreas trabajando, pero cada uno en su propio sector. Entonces, no tiene lógica. ¿Sí? Yo lo único que insisto es que esto es una cosa tan grave que requiere que todos nos pongamos de acuerdo. Necesitamos la información de la gente. Debería existir un sistema. Si tú ves los números de Carabineros, son varios. Deberíamos tener un solo sistema en el cual llegara la información, se distribuyera, fuera a esta área de inteligencia, empezaran las investigaciones. Mira, Alejandro, temas y formas hay. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión política. Yo creo que eso es lo que ha fallado. Y qué preocupante, porque suman y siguen, o sea, semana tras semana, y ya uno, no tengo la cuenta aquí, y es feo decirlo, pero cuánta gente ha muerto en tan poco tiempo, y cuánto más vamos a tener que seguir viviendo estas cosas, que no había pasado de esta forma en Chile, ¿cierto? Sí, y estamos preocupados incluso en otros países de la región. Sin duda. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, en mi opinión, cuando los estados se debilitan, la frontera, la institucionalidad, estas organizaciones van. Voy a contar una historia que no es muy bonita, pero que es verdad. No, yo era ministro de Defensa y fui a una reunión de los ministros de Defensa de las Américas en El Salvador, antes de Bukele. Ya. Entonces, en esa zona, en general, las Fuerzas Armadas participan de estos temas de seguridad pública. Entonces, estábamos viendo el análisis del ingreso de drogas, el pasadizo que significaban las drogas en Centroamérica hacia Estados Unidos. Entonces empiezan a mostrar, y todos los países tenían graves problemas grandes, bandas tremendas, organizaciones criminales de mucha violencia, y Nicaragua no. Entonces yo pregunto, pero ¿y por qué Nicaragua no? Entonces el ministro del Interior, el ministro de Defensa de Nicaragua me dice, no, ministro, es que cuando entran al territorio nosotros los matamos. Entonces y fíjate que la estructura mostraba que efectivamente no pasaban por el lugar. Es una violación a los derechos humanos, al Estado jurídico, a todo. Entonces, en ese extremo, yo digo que tú tienes que fortalecer dentro de los lineamientos democráticos, dentro de la ley y la Constitución, la fortaleza del Estado para evitar que ellos quieran meterse a este país. Pero en este país se permearon las fronteras. Las instituciones son bastante debilitadas. Un tema que no hemos tocado que también es importante. En este análisis del Estado Mayor Conjunto de Seguridad, tú tienes que revisar la situación de las instituciones que combaten la delincuencia. Entonces, cuando yo analizo las cifras del Ministerio Público, es una preocupación tremenda lo que está pasando. Sí. Mira, voy a hablar cifras globales en el año 2023. 1.700.000 delitos. 1.500.000 o 600.000 imputados, 1.500.000 víctimas y 1.700.000 actuaciones, que son las presentaciones que hace el Ministerio Público. De este total, solo 220.000 fueron condenados. O sea, piensa tú que hay 1.100.000 o 200.000 víctimas que no recibieron respuesta del Estado. Entonces, eso se analiza en estas instancias.
¿Por qué? Porque el Ministerio Público, cuando tú lo escuchas, da sus cifras, y tenemos el 43% de esto, hemos bajado el 10% en homicidio, pero la realidad, las cifras globales, la capacidad que tiene el Ministerio Público hoy día es bastante baja. Fíjate que de esos 280.000, solo 80.000 son privativas de libertad. El resto son multas y medidas alternativas. Entonces, la respuesta de la persecución criminal del Estado también está siendo débil. Entonces, aquí está la discusión, porque ahí es donde se van a tener que decir, necesitamos más fiscales, necesitamos más funcionarios para esto. Esto significa tantos recursos, señor ministro de Hacienda, necesitamos esos recursos, pero ahí, porque hoy día se discuten distintos casilleros. Ojalá que no sea tarde, porque suele ocurrir también. Suele pasar que lo van dejando atrás y después ya nada. Pero vamos a dejar para otra ocasión, José Antonio, un tercer tema que quería conversarlo con usted, que es el nombramiento de los jueces. Pero nos ha pillado el tiempo y queremos agradecerle una vez más. Ha sido muy interesante los dos temas que hemos escuchado de usted, que por cierto los dos son preocupantes, porque igual el caso Hermosilla es una situación preocupante en general. Yo tengo una duda ahí con un puesto interno que todavía no, salvo que se cambió el director el año pasado, salvo 2 o 3 funcionarios, pero fue duro eso, ¿no? Duro. Sí, muy breve. Duro. Además, yo creo que van a aparecer más cosas. Más cosas. Por eso yo creo que hay que transparentar rápidamente. Si no, vamos a seguir esperando. Exacto. Así que le agradezco, abogado, el contacto, el que haya venido a la Radio Agricultura nuevamente, y que esté con nosotros, y tiene su casa como siempre, pues. Muchas gracias, Alejandro, y un gusto estar nuevamente contigo después de tantos años de conversaciones. De conversaciones también, y de entrevistas. Así es. Así es que, estimados auditores, se los dejo, como siempre, invitados a una próxima oportunidad. Quédese en la sintonía de la Radio Agricultura, que es la radio de Chile. Hasta pronto. Gracias.